Bienvenidos a Margen de Medianoche. Antes del diluvio, antes de que las aguas borraran los caminos y cubrieran las cumbres, hubo una época en la que el cielo parecía estar mucho más cerca de la tierra. Los hombres levantaban sus primeras ciudades. Los rebaños ocupaban los valles. El fuego ardía en el interior de las viviendas, mientras, sobre los tejados, las estrellas seguían cursos que nadie comprendía todavía. En aquellos días vivió Enoc, hijo de Jared y padre de Matusalén. Era el séptimo descendiente de Adán, y se decía que caminaba con Dios. No era rey, no dirigía ejércitos, no poseía murallas ni tesoros. Su poder se encontraba en otra parte. Enoc observaba, escuchaba y escribía. Cuando otros veían únicamente una tormenta, él buscaba el orden oculto en el movimiento de las nubes. Cuando contemplaba el firmamento, no veía luces dispersas, sino señales que parecían obedecer a una ley antigua. Pero incluso Enoc ignoraba que, desde las alturas, otros ojos vigilaban a la humanidad. Los llamaban los vigilantes. Eran hijos del cielo, seres encargados de observar el mundo de los hombres sin abandonar el lugar que les había sido asignado. Contemplaban el nacimiento de las cosechas, el crecimiento de las ciudades y el paso de las generaciones. Veían a los hombres amar, trabajar, enfermar y morir. Veían también aquello que a ellos les estaba negado, una vida breve, frágil y precisamente por eso llena de decisiones irrepetibles. Durante mucho tiempo cumplieron su misión, hasta que desearon formar parte de lo que observaban. Los hijos de los hombres se habían multiplicado, y entre ellos nacieron mujeres de gran belleza. Los vigilantes las vieron desde su morada y comenzaron a hablar entre sí. Lo que al principio fue una mirada se convirtió en pensamiento. El pensamiento se hizo deseo, y el deseo terminó transformándose en un plan. Su jefe se llamaba Semiasá. Él fue el primero en comprender el peso de lo que estaban a punto de hacer. Si descendían, ya no serían simples observadores. Romperían la frontera entre el cielo y la tierra. Tomarían para sí aquello que no les había sido entregado. Y si sus compañeros se arrepentían después, Semiasá temía quedar solo, señalado como el origen de la rebelión. Por eso les habló antes de partir. Les dijo que no confiaría en una promesa pronunciada a la ligera. Si realmente deseaban bajar al mundo, debían jurar que ninguno abandonaría a los demás cuando llegara el castigo. Los vigilantes aceptaron. Fueron 200. Descendieron durante los días de Jared y se reunieron sobre la cima del monte Hermón. Allí, bajo un cielo que ya no los recibiría del mismo modo, pronunciaron un juramento. Cada uno se obligó a cumplir el plan y a compartir la culpa de todos. El nombre de aquella montaña quedó unido para siempre a su pacto. Semiasá estaba al frente. Junto a él se encontraban Azazel, Araquiel, Cocabel, Baraquel, Samsiel, Sariel y muchos otros cuyos nombres serían recordados de distintas maneras. Algunos dominarían los secretos de los metales. Otros conocían el movimiento de las estrellas, el curso de la luna, las señales del sol, las propiedades de las raíces o las palabras con las que se pretendía alterar la voluntad. Cuando abandonaron la cumbre, ya no eran los mismos seres que habían descendido. Habían elegido la tierra. Los vigilantes tomaron mujeres y vivieron entre los hombres. De aquellas uniones nacieron hijos, pero no fueron niños semejantes a los demás. Crecieron con una velocidad aterradora. Sus cuerpos se elevaron por encima de las viviendas. Sus pasos hundían la tierra húmeda. Cuando caminaban juntos, los animales huían antes de verlos, porque sentían temblar el suelo. Los hombres los llamaron gigantes. Al principio, las comunidades intentaron alimentarlos. Vaciaron graneros, sacrificaron rebaños y entregaron la producción de campos enteros. Pero nada bastaba. La necesidad de los gigantes aumentaba con cada luna.
consumieron las reservas, después tomaron los animales. Cuando también los animales comenzaron a desaparecer, volvieron su hambre contra los seres humanos. La violencia se extendió de un valle a otro. Los gigantes lucharon contra los hombres y luego lucharon entre ellos. La tierra se llenó de sangre. Los caminos dejaron de ser seguros. Las aldeas cerraban sus puertas al caer la tarde, aunque ninguna puerta podía resistir a criaturas de aquella fuerza. Sin embargo, el hambre de los gigantes no fue la única consecuencia del descenso. Los vigilantes comenzaron a enseñar. Azazel mostró a los hombres cómo extraer y trabajar los metales de la tierra. Les enseñó a fabricar espadas, cuchillos, escudos y corazas. El hierro, que podía convertirse en una herramienta para cultivar, se transformó también en una forma más eficaz de matar. Las rivalidades que antes terminaban con unas pocas heridas comenzaron a dejar cuerpos cubiertos de cortes imposibles de cerrar. Azazel enseñó además el uso de adornos, piedras preciosas y tinturas. Los hombres aprendieron a cambiar su apariencia, a exhibir riqueza y a distinguirse por aquello que podían acumular. Semiazá reveló encantamientos y el poder atribuido a determinadas raíces. Cocabel enseñó las constelaciones. Baraquel habló de los astros. Shamsiel mostró las señales del sol y Sariel explicó el camino de la luna. Conocimiento tras conocimiento descendió a la tierra antes de tiempo. El problema no era que el hierro existiera, ni que las estrellas pudieran observarse. El problema era que aquellos secretos llegaron sin sabiduría, entregados por seres que ya habían quebrantado su propio límite. Cada revelación prometía poder, y el poder despertaba un deseo mayor. Los reyes quisieron mejores armas que sus vecinos. Los guerreros aprendieron a protegerse mientras perfeccionaban la manera de atravesar la protección de otros. Quienes observaban el cielo comenzaron a creer que podían dominar el destino. Quienes conocían las raíces pretendieron gobernar la vida y la muerte. Y quienes reunían oro descubrieron que el miedo podía comprarse, alimentarse y convertirse en obediencia. La tierra, que debía sostener a sus habitantes, empezó a gemir bajo ellos. Las víctimas clamaron. Sus voces atravesaron la noche, ascendieron por encima de las montañas y llegaron hasta las puertas del cielo. Entonces Miguel, Uriel, Rafael y Gabriel miraron hacia abajo. Vieron la sangre derramada. Vieron las ciudades sometidas, los campos abandonados y a los gigantes devorando cuanto encontraban. Vieron las armas de Azazel en manos de hombres que ya no recordaban cómo había comenzado la primera disputa. Vieron a los vigilantes viviendo entre las mujeres, orgullosos de sus hijos y temerosos, al mismo tiempo, de la sentencia que sabían inevitable. Los 4 llevaron el clamor ante el Altísimo. No tuvieron que explicar lo sucedido. Nada se encontraba oculto. La respuesta llegó como un juicio dividido en 4 misiones. Uriel debía vigilar la casa de Lamec. De aquella línea nacería un hombre llamado Noé. Y cuando llegara el momento, Uriel le advertiría de que una destrucción se acercaba. Las aguas cubrirían la tierra, pero Noé y su descendencia tendrían una posibilidad de sobrevivir. Rafael debía capturar a Azazel, atarlo de manos y pies y arrojarlo a la oscuridad. En un lugar desolado llamado Tudael, abriría una grieta, lo encerraría entre rocas ásperas y cubriría su rostro para que no pudiera contemplar la luz. Gabriel recibió la orden de actuar contra los gigantes. No les sería concedida la larga vida que esperaban. Su violencia se volvería contra ellos y terminarían destruyéndose mutuamente. Miguel debía esperar hasta que los vigilantes vieran caer a sus propios hijos. Después encadenaría a Semiazá y a sus compañeros en las profundidades de la tierra. Allí permanecerían hasta el día en que se pronunciara la sentencia definitiva. Pero antes de que el juicio se cumpliera, los vigilantes buscaron a un hombre. Buscaron a Enoc.
Él se había mantenido apartado de la corrupción que se extendía por las ciudades. Sus días transcurrían entre la oración, la observación y la escritura. Por eso lo llamaban el escriba de justicia. Cuando los vigilantes llegaron hasta él, ya no parecían los seres orgullosos que habían jurado sobre el monte Hermón. Sabían que el cielo se había cerrado. Sentían acercarse a los ángeles enviados contra ellos. Y aunque poseían conocimientos que ningún ser humano había aprendido antes, no sabían cómo escapar de la consecuencia de su propia elección. Le pidieron a Enoc que escribiera una súplica. Ellos no se atrevían a presentarse ante el Altísimo. Querían que un hombre hablara en su nombre, que explicara su temor y solicitara perdón para ellos y para sus hijos. Enoc los escuchó. No los absolvió. Tampoco se negó a escribir. Recogió sus palabras una a una. Escribió su arrepentimiento, su miedo y el deseo de que los gigantes no fueran destruidos. Después se dirigió hacia las aguas de Dan, al suroeste del monte Hermón, el lugar donde había comenzado la caída. Allí leyó la petición en voz alta. El agua continuó corriendo entre las piedras. El viento bajó de la montaña. Los vigilantes aguardaron a lo lejos, sin acercarse. Enoc permaneció solo hasta que el cansancio venció su cuerpo. Entonces tuvo una visión. Las nubes lo llamaron. Una niebla se cerró a su alrededor y los vientos lo levantaron de la tierra. Los relámpagos corrían a su lado. Las estrellas parecían avanzar por caminos invisibles, mientras Enoc ascendía hacia una muralla construida con cristales y rodeada por lenguas de fuego. El miedo se apoderó de él. Atravesó las llamas y encontró una casa inmensa. Sus muros brillaban como un suelo de cristal. El techo parecía contener el camino de las estrellas. Seres de fuego se movían en lo alto y las puertas ardían sin consumirse. Dentro de aquella casa hacía calor como en un horno y frío como en la cima de una montaña durante la noche. Enoc tembló. Más allá se alzaba una segunda morada, mucho mayor que la primera. Su entrada estaba abierta. El suelo era de fuego y sobre él se desplazaban relámpagos. En el centro se levantaba un trono semejante al cristal. Sus ruedas brillaban como el sol y desde debajo nacían corrientes de fuego. Sobre el trono se encontraba la gran Gloria. Su vestidura era más luminosa que la luz del día y más blanca que la nieve. A su alrededor permanecían miles y miles de seres. Ninguno se acercaba por completo. Ninguno necesitaba hablar para ser escuchado. Enoc cayó rostro en tierra. No podía mirar. Apenas podía respirar. Entonces una voz lo llamó por su nombre. Uno de los seres santos lo levantó y lo condujo hasta el umbral, pero Enoc mantuvo los ojos bajos. La respuesta a la petición de los vigilantes fue pronunciada. Ellos habían sido creados como espíritus del cielo y se les había confiado la vigilancia de los hombres. Debían haber intercedido por la humanidad. En cambio, ahora pedían que un hombre intercediera por ellos. Habían abandonado su morada, revelado secretos que no les correspondía entregar y engendrado hijos dominados por la carne y el hambre. No regresarían al cielo. No contemplarían la paz. Verían la muerte de los gigantes y permanecerían encadenados hasta el juicio. Enoc despertó junto a las aguas. La montaña seguía ante él. El cielo parecía el mismo, pero el hombre que había cerrado los ojos ya no existía. En sus manos llevaba una respuesta que ningún vigilante deseaba escuchar. Los encontró reunidos en un lugar situado entre el Líbano y Seneser, llorando con los rostros cubiertos. Enoc se colocó frente a ellos y comenzó a leer. Les habló de las cadenas. Les habló de la guerra que destruiría a sus hijos. Les dijo que su petición había sido rechazada. Cada palabra cayó sobre ellos con más peso que una piedra. Semiazá escuchó en silencio. Azazel apartó la mirada. Algunos recordaron el juramento del monte Hermón,
y comprendieron que se había cumplido de una manera que ninguno había previsto. Permanecerían unidos, sí, pero unidos en la condena. Enoc terminó el mensaje con una sentencia breve. No tendrían paz. Poco después, el juicio comenzó a hacerse visible sobre la tierra. Rafael descendió hasta Azazel. El vigilante trató de ocultarse entre las montañas, pero ningún conocimiento podía protegerlo de quien había sido enviado a buscarlo. Rafael lo derribó, sujetó sus manos y sus pies y lo llevó hacia el desierto de Dudael. Allí no había campos, ni ciudades, ni voces humanas. Solo roca, polvo y una grieta abierta en la tierra. Azazel fue arrojado a la oscuridad. Sobre él cayeron piedras irregulares hasta cubrir la entrada. Su rostro quedó oculto de la luz que había contemplado desde el principio de los tiempos. El maestro de los metales no encontró herramienta capaz de romper sus cadenas. Mientras tanto, Gabriel caminó entre los gigantes. No necesitó levantar un arma. Bastó con que la desconfianza creciera entre ellos. Los hijos de los vigilantes, acostumbrados a tomar cuanto deseaban, comenzaron a disputarse los últimos alimentos. Los antiguos compañeros se acusaron de ocultar reservas. Las alianzas se rompieron. Una palabra mal interpretada encendió la primera batalla. Después ya no hubo manera de detenerlos. Los gigantes se atacaron unos a otros. Las armas fabricadas con los secretos de Azazel se hundieron en cuerpos nacidos de los vigilantes. Los valles resonaron con su furia. Montañas enteras parecían estremecerse bajo la lucha. Sus padres los contemplaron sin poder salvarlos. Aquello era parte de la sentencia. Semiazá llamó a sus hijos, pero su voz se perdió entre los gritos. Otros vigilantes intentaron intervenir y descubrieron que ya no poseían autoridad sobre lo que habían creado. Habían deseado participar en la vida humana. Ahora conocían una forma humana de dolor: ver morir a sus hijos y no poder cambiar su destino. Cuando el último gigante cayó, Miguel se presentó ante los vigilantes. Las cadenas preparadas para ellos no eran de un metal conocido por los hombres. No podían fundirse ni cortarse. Miguel ató a Semiazá y a sus compañeros y los condujo hacia los valles profundos de la tierra. Allí quedaron encerrados, lejos de las mujeres que habían escogido, lejos de las ciudades y lejos del cielo que abandonaron. Sin embargo, la muerte de los gigantes no puso fin a su violencia. Enoc supo que de sus cuerpos surgirían espíritus inquietos. Eran hijos de dos naturalezas y no pertenecían por completo ni al cielo ni a la tierra. Cuando su carne murió, algo permaneció entre los hombres. Esos espíritus vagarían por el mundo. Oprimirían, confundirían y atacarían. Sentirían hambre sin poseer un cuerpo que pudiera saciarse. Buscarían destruir porque habían nacido de la ruptura y crecido entre la violencia. Así explicó Enoc el origen de una presencia invisible que continuaría actuando después de la desaparición de los gigantes. La tierra seguía herida. Las armas permanecían en manos humanas. Los secretos revelados no podían olvidarse. Aunque Azazel estuviera encadenado y los vigilantes hubieran sido apartados, los hombres habían aprendido a repetir por sí mismos aquello que los había corrompido. El diluvio se acercaba. Pero antes de que las aguas llegaran, Enoc fue llevado a contemplar lugares que ningún hombre había visto. Los ángeles lo guiaron hacia los límites del mundo. Viajó más allá de las tierras habitadas, donde las montañas se volvían oscuras y el viento parecía nacer de cavidades abiertas en la roca. Vio los depósitos de las tormentas y los lugares de donde salían el granizo y la nieve. Contempló columnas de fuego que ascendían y descendían como seres vivos. En un extremo encontró un río de llamas. El fuego corría como agua y desembocaba en un mar profundo. En otro lugar vio una oscuridad tan completa que ninguna estrella podía atravesarla. Uriel le mostró una prisión preparada para algunos seres del cielo. Enoc vio estrellas agrupadas como si estuvieran encadenadas. No eran simples luces.
representaban poderes que habían abandonado el camino señalado y no habían aparecido en el momento establecido. También ellas aguardaban un juicio. Entonces, Enoc comprendió que el orden del universo no dependía únicamente de la fuerza. Cada criatura poseía un lugar, una misión y un tiempo. El sol no trataba de ocupar el camino de la luna. Los vientos no salían todos por la misma puerta. Las estrellas no elegían a su antojo la noche en la que debían aparecer. La armonía existía porque incluso los seres más poderosos respetaban un límite. Los vigilantes no habían sido condenados por sentir curiosidad hacia la Tierra. Habían sido condenados porque utilizaron su poder para atravesar una frontera y porque, después de cruzarla, entregaron a los hombres conocimientos sin aceptar la responsabilidad de sus consecuencias. El viaje continuó. Enoc llegó hasta una montaña de roca dura. En su interior encontró 4 cavidades profundas. 3 eran oscuras. Una poseía una fuente de agua luminosa. Preguntó a Rafael qué significaban aquellos lugares. El ángel explicó que allí se reunían las almas de los muertos mientras aguardaban el día del juicio. No todas permanecían juntas. Las vidas que habían llevado, la violencia que habían sufrido y las decisiones que habían tomado las separaban. De una de las cavidades salía una voz que no dejaba de acusar. Era la voz de Abel, el hijo asesinado por su hermano Caín. Su sangre había clamado desde la tierra, y su espíritu continuaba pidiendo que la injusticia no fuera olvidada. Enoc escuchó aquella voz y recordó los gritos que habían ascendido durante el dominio de los gigantes. Comprendió que ninguna víctima desaparecía por completo cuando el agresor conseguía ocultar el cuerpo. La memoria de la sangre atravesaba las piedras. Aquello que los poderosos intentaban enterrar terminaba presentándose ante el cielo. Más adelante vio 7 montañas magníficas. Algunas estaban formadas por piedras brillantes, otras parecían hechas de fuego. En medio de ellas se elevaba un árbol cuyo aroma llegaba desde lejos. Ningún árbol de la tierra se parecía a él. Sus hojas no se marchitaban y su fruto parecía contener vida. El ángel le dijo que nadie podría tocarlo hasta el juicio. Después sería entregado a los justos, y su perfume llenaría el lugar preparado para ellos. Enoc contempló también un valle profundo rodeado de montañas. Preguntó por qué aquella tierra estaba maldita. Le respondieron que allí serían reunidos quienes hubieran utilizado su poder para negar la justicia. El mismo mundo que había soportado sus obras se convertiría en testigo contra ellos. Después, los ángeles llevaron a Enoc hacia el oriente. Atravesó montañas, desiertos y regiones perfumadas. Vio árboles de resinas aromáticas y jardines donde las hojas parecían conservar la luz del amanecer. En el centro de uno de aquellos lugares encontró un árbol diferente. Su fruto era hermoso y su aroma penetrante. Le dijeron que era el árbol relacionado con el conocimiento que los primeros padres habían probado. Enoc permaneció ante él durante mucho tiempo. La historia de la humanidad parecía comenzar y terminar alrededor del mismo deseo: tomar un conocimiento antes de comprender su precio. Adán y Eva habían extendido la mano hacia el árbol. Los vigilantes habían descendido con secretos del cielo. Los hombres habían recibido el hierro, los encantamientos y las señales de los astros, y habían convertido cada revelación en una nueva forma de dominio. Pero el conocimiento no era presentado como enemigo. Enoc mismo era un buscador. Su misión consistía en ver, comprender y escribir. La diferencia se encontraba en la finalidad. Había una sabiduría que nacía de contemplar el orden y otra que pretendía apropiarse de él. Una abría los ojos. La otra convencía al hombre de que todo lo existente le pertenecía. Uriel condujo después a Enoc por los caminos del sol y de la luna. Le mostró puertas en los límites del cielo. Por unas salía el sol en determinadas estaciones y por otras regresaba al terminar el día.
Le enseñó cómo variaba la duración de la luz, cómo la luna recibía su resplandor y cómo los años podían contarse siguiendo un orden. Enoc observó los vientos que sostenían las nubes, los depósitos del rocío y las rutas que marcaban las estaciones. No recibió aquel conocimiento para conquistar a otros. Debía conservarlo y transmitirlo como testimonio de que el universo poseía una medida. Durante aquellos viajes, la Tierra apareció ante él como una obra inmensa y frágil. Los hombres podían alterar un valle, incendiar un bosque o derribar las murallas de una ciudad, pero no podían ordenar al sol que se detuviera. No podían obligar a la luna a cambiar su curso, ni construir una cadena capaz de sujetar al viento. Y, aún así, se comportaban como si fueran dueños de todo. Enoc recibió otra visión. Vio una morada de fuego rodeada por seres que no dormían. En el centro se encontraba el anciano de días, y ante él aparecía una figura semejante a un hijo de hombre. Su nombre permanecía oculto desde antes de que las estrellas fueran colocadas en el cielo. Era llamado el Elegido, porque en él reposaba la justicia, y porque su presencia revelaría aquello que los reyes habían intentado esconder. Enoc vio tronos preparados, vio libros abiertos, vio a los poderosos de la tierra perder las coronas con las que se habían protegido. Sus ejércitos no podían ayudarlos. El oro no servía como rescate. Los nombres pronunciados con miedo en las ciudades humanas no significaban nada ante el juicio. Las montañas parecían derretirse como cera. Los valles se abrían. Y quienes habían vivido sin voz se levantaban para ser escuchados. El elegido no necesitaba una espada semejante a las de Azazel. Su autoridad consistía en separar la verdad de la apariencia. Frente a él, cada obra mostraba su verdadera intención. Enoc comprendió que el juicio no caería solamente sobre los ángeles rebeldes. También alcanzaría a los reyes que habían convertido a los hombres en mercancía, a los jueces que vendían sus sentencias y a quienes acumulaban riquezas mientras los débiles morían frente a sus puertas. Los vigilantes habían traído secretos del cielo, pero la humanidad había aprendido rápidamente a crear sus propios sistemas de opresión. Nadie podría culpar para siempre a Azazel. Llegaría un momento en que cada persona tendría que responder por lo que había hecho con aquello que recibió. En otra noche, Enoc soñó que la tierra se inclinaba y era tragada por un abismo. Las montañas chocaban unas contra otras. Los árboles eran arrancados y el cielo parecía caer sobre el mundo. Enoc despertó sobresaltado. El corazón le golpeaba el pecho y sus manos buscaban a tientas las tablillas donde escribía. Sabía lo que significaba aquella visión. Las aguas se acercaban. Enoc oró para que una parte de la humanidad fuera preservada. No pidió por los gigantes ni por los vigilantes encadenados. Pidió por una semilla capaz de comenzar de nuevo después de la destrucción. En aquellos mismos días, en la casa de Lamec, nació un niño. Desde el primer instante, algo en él provocó temor. Su piel era clara como la nieve bajo el amanecer. Su cabello parecía lana blanca, y cuando abrió los ojos, la estancia se llenó de luz. Lamec retrocedió. Había escuchado historias sobre los hijos de los vigilantes. Había visto criaturas nacidas de la unión entre el cielo y la tierra. Al contemplar a su hijo, temió que también aquel niño perteneciera a los ángeles. No se atrevió a ocultar su miedo. Buscó a su padre Matusalén y le habló del nacimiento. Le dijo que el niño no parecía un ser humano corriente. Le describió su rostro, su cabello y la luz de sus ojos. Después le pidió que encontrara a Enoc, porque solo él, que habitaba cerca de los seres santos, podría conocer la verdad. Matusalén emprendió el viaje. Encontró a su padre en una región apartada, en los límites de las tierras conocidas. Lo llamó y Enoc salió a su encuentro. Antes de que Matusalén terminara de hablar, Enoc comprendió por qué había venido.
Le aseguró que el niño era verdaderamente hijo de Lamec. No era un gigante. No pertenecía a los vigilantes. Su apariencia anunciaba la misión que tendría que cumplir. Enoc le ordenó que regresara y dijera a Lamec que llamara Noé al niño. La tierra sería destruida por las aguas, pero Noé, sus hijos y sus esposas sobrevivirían. A través de ellos, la vida tendría un nuevo comienzo. Matusalén escuchó en silencio. La respuesta que llevaba de regreso contenía alivio y terror al mismo tiempo. El niño era humano, pero crecería bajo la sombra del fin del mundo. Cuando Lamec recibió el mensaje, tomó a su hijo en brazos. La luz de sus ojos ya no le pareció una amenaza, le pareció una promesa. Noé creció mientras la violencia continuaba extendiéndose. Aprendió a trabajar la madera, a escuchar el sonido del viento y a distinguir el olor de la lluvia mucho antes de que apareciera sobre las montañas. Uriel se acercó a él y le reveló que debía prepararse. Enoc no vio en sus visiones cada golpe de herramienta ni cada tabla colocada. Vio algo más importante. La destrucción no llegaría sin que antes se abriera un camino para conservar la vida. Mientras Noé obedecía, los hombres continuaban viviendo como si nada pudiera cambiar. Las armas seguían fabricándose. Los poderosos seguían ampliando sus dominios. Quienes habían visto a los gigantes caer, se convencieron de que el peligro había terminado. Creyeron que la ausencia de un castigo inmediato significaba que no habría juicio. Enoc sabía que se equivocaban. Reunió a Matusalén y a sus descendientes. Les entregó sus escritos y les pidió que los conservaran. No estaban destinados únicamente a quienes verían el diluvio. Hablaban a generaciones lejanas, a personas nacidas mucho después de que los nombres de los vigilantes se convirtieran en leyenda. Les advirtió que no debían confundir la paciencia con la indiferencia. Una injusticia podía permanecer durante años sin recibir respuesta y, aún así, no ser olvidada. También les dijo que no temieran cuando los violentos parecieran prosperar. La riqueza podía levantar una casa, pero no impedir que su dueño muriera. Un ejército podía conquistar una ciudad, pero no borrar las obras escritas en los libros del cielo. Enoc había visto las cavidades de los muertos. Había escuchado a Abel. Había contemplado a Azazel en la oscuridad y a los vigilantes esperando el juicio. Sabía que toda elección dejaba una huella. Cuando terminó de hablar, miró hacia el horizonte. Las nubes se acumulaban en una dirección que los hombres todavía no observaban. El aire había cambiado. Los animales lo sentían. Las aves modificaban sus rutas. Los rebaños se inquietaban durante la noche. En lugares donde apenas llovía, la tierra desprendía un olor húmedo. El mundo estaba a punto de cerrar una etapa. Enoc no entró en el refugio de Noé. Su camino era diferente. Había caminado entre los hombres y entre los ángeles. Había llevado la petición de los rebeldes hasta las puertas del cielo y había regresado con su condena. Había visto el lugar de los muertos, el árbol de la vida, las prisiones de las estrellas y los caminos del sol. Ya no pertenecía por completo a ningún lugar conocido. Un día desapareció. Sus hijos lo buscaron en los caminos habituales. Visitaron los lugares donde acostumbraba a escribir. Preguntaron a los viajeros y siguieron sus huellas hasta que éstas se perdieron. No encontraron su cuerpo. Se dijo que Dios lo había tomado. Lo único que quedó fueron sus palabras. Después llegaron las aguas. La lluvia cayó durante días. Los ríos abandonaron sus cauces y los valles se transformaron en lagos. Los hombres subieron a los tejados, después a las murallas y finalmente a las montañas. Pero el agua continuó ascendiendo. Las armas de Azazel se oxidaron bajo la lluvia. Las piedras preciosas desaparecieron en el barro. Los encantamientos no detuvieron las nubes. Quienes habían creído dominar las señales del cielo,
descubrieron que conocer el nombre de una estrella no significaba gobernarla. La tierra fue cubierta. En la oscuridad de Dudael, Azazel escuchó el rumor lejano de las aguas. En las profundidades, Semiazá y los vigilantes comprendieron que el mundo por el que habían abandonado el cielo estaba desapareciendo. Sobre la superficie, el refugio de Noé flotó entre las olas. Dentro viajaba la frágil posibilidad de un nuevo comienzo. Pero el libro de Enoc no termina con la idea de que el diluvio resolvió todos los problemas. Las aguas podían limpiar la sangre de los campos, pero no podían eliminar la libertad humana. Los descendientes de Noé volverían a construir ciudades. Volverían a levantar reinos, fabricar armas y mirar las estrellas. Algunos buscarían sabiduría, otros buscarían poder. La misma elección aparecería una y otra vez. Por eso Enoc escribió para una generación remota. No solo para contar que unos ángeles descendieron sobre el monte Hermón, no solo para explicar el origen de los gigantes o anunciar el diluvio. Escribió porque la caída de los vigilantes podía repetirse sin necesidad de que ningún ser descendiera del cielo. Cada vez que alguien utilizara su conocimiento sin aceptar responsabilidad, el juramento volvería a pronunciarse. Cada vez que el poder transformara a otros en objetos, los gigantes volverían a caminar sobre la tierra. Cada vez que una víctima fuera silenciada, la voz de Abel continuaría clamando desde la roca. Y cada vez que una persona se negara a obedecer ciegamente, observara el mundo y preguntara por la verdad, Enoc volvería a abrir los ojos bajo las estrellas. Tal vez por eso su historia sobrevivió. Los imperios que conocieron su nombre desaparecieron. Las lenguas en las que se copiaron sus visiones cambiaron. Muchos manuscritos se perdieron, y otros quedaron ocultos durante siglos. Pero el escriba permaneció caminando en el margen de la memoria. Un hombre entre dos mundos. Demasiado humano para ser un ángel. Demasiado cercano al cielo para vivir como los demás hombres. Sus últimas palabras no ofrecen una fórmula para dominar el universo. Ofrecen una advertencia. El conocimiento puede iluminar. También puede convertirse en una espada. La diferencia no se encuentra solamente en el secreto revelado, sino en la mano que lo recibe y en aquello que decide hacer con él. Sobre el monte Hermón, el viento sigue pasando entre las piedras. En las noches despejadas, las estrellas recorren los mismos caminos que Uriel mostró a Enoc. Y bajo ellas, la humanidad continúa mirando hacia arriba, preguntándose si alguien observa desde el otro lado. Quizá los vigilantes ya no puedan responder. Quizá sigan encadenados en un lugar sin luz, esperando el día señalado. O quizá su historia permanezca porque habla de una frontera que todos llevamos dentro. La frontera entre comprender el mundo y querer poseerlo. Enoc contempló esa frontera. La cruzó en sus visiones. Y regresó para escribir lo que había visto. Después desapareció. Pero su libro quedó abierto. Nos encontraremos de nuevo cuando caiga la noche.